todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este día Actinver. Si les parece, vamos a empezar unos cuantos minutos hablando de cómo pinta este 2020 en temas económicos, principalmente globales, y en particular en temas de mercados. Afortunadamente, al final de este día, pues va a haber una mesa política sumamente interesante, entonces no voy a hablar mucho de México y dejárselo a los especialistas, porque es sobre todo el componente político que está moviendo al entorno macroeconómico. Sí voy a tocar un poquitito, pero principalmente va a ser del entorno global. Pues en las últimas semanas, a finales del año pasado, comenzaron a aparecer muchos temas de manera simultánea que teníamos que intentar estructurar para que pudiéramos comprender este 2020 hacia dónde podría ir, hacia dónde redirigir nuestros esfuerzos y cómo recomendarles a ustedes portafolios de inversión en este ambiente. Y creo que rebotando ideas, nos dimos cuenta que Trump sigue siendo una de las principales fuerzas en los mercados financieros a nivel global y que posiblemente podríamos incorporar su visión en tres guerras que está combatiendo de manera simultánea. Estas tres guerras de Trump son una guerra comercial, una guerra geopolítica, principalmente en el Medio Oriente, y una guerra en contra del cambio climático y con ello beneficiar a las empresas de Estados Unidos. Estos tres temas, pues posiblemente sean los tres temas con los que recordamos hace 3 años y 3 meses que empieza Trump la presidencia, como las principales fuentes de ideas para su agenda política. Primero les recuerdo las guerras comerciales, no nada más con México, sino unas guerras comerciales contra cualquier país que en su opinión fuera tan competitivo como Estados Unidos y que con ello los empleos, sobre todo manufactureros americanos, se estuvieran colocando en otros lugares. China, Europa, México y Canadá resultaron ser el enfoque de su furia. Y la Organización Mundial de Comercio, que supuestamente es una organización que los países que la integramos no deberíamos permitirnos mutuamente la imposición de aranceles, pues claramente ha habido muchos aranceles, ahorita hablamos de ellos, y guerras comerciales que no ha logrado esta OMC contrarrestar. Una guerra en Medio Oriente que si ustedes recuerdan, las primeras cosas que hizo el presidente Trump fue imponer una restricción a los viajes de musulmanes, no solamente del Medio Oriente, sino en general musulmanes, hacia Estados Unidos. Una queja grande que él tiene contra otros países avanzados de que no están cooperando con suficientes recursos para tener tropas en el Medio Oriente, y con ello pues ha creado un riesgo geopolítico importantísimo. Y el tercero, pues una guerra contra el cambio climático. La primera cosa que hizo Trump cuando comenzó su mandato fue salirse del Acuerdo de París, un acuerdo que habían firmado muchos países avanzados para comenzar a emitir menos dióxido de carbono. No le importó, se salió, se ratificó bastante rápido esta salida y con ello pues las empresas americanas han logrado producir bastante más en estos años sin tener que pagar los costos de la contaminación. Y además el coronavirus es un ejemplo más de no solamente un calentamiento global, sino de muchos riesgos biológicos y ecológicos que los mercados financieros y los gobiernos van a tener que estar enfrentando en los siguientes años. ¿Cómo comenzó esta guerra comercial? Pues con una visión que tenía el presidente Trump de que Estados Unidos tenía un déficit comercial de 735 mil millones de dólares. Eso quiere decir que Estados Unidos estaba importando 735 mil millones de dólares más de lo que le estaba exportando al mundo. Las banderas están en proporción. Claramente la principal fuente de déficit comercial para Trump pues viene de China y de Europa en segundo lugar, y Canadá y México en cuarto y tercer lugar, bastante más alejado. Y hemos tenido unas guerras comerciales bastante complicadas que ahorita les voy a enseñar qué es lo que ha pasado, tanto en las bolsas como en las economías de estos países en estos últimos meses. ¿Cómo van las guerras comerciales? Pues algunas ya se resolvieron, otras están solamente en una tregua y otras no parecen tener fin, al menos en el corto plazo. Las que ya llegaron a una conclusión, estamos a unas semanas de que ya finalmente le podamos dar cierre, es que ya se renegoció un nuevo tratado de libre comercio en América del Norte, un tratado que ahora se va a llamar el TEMEC, que está a punto de firmarse. Ahorita les enseño el calendario, y es la primera y tal vez la única de las guerras comerciales que ya llegó a una conclusión. ¿Cuál tiene una tregua? Con China.
no se ha resuelto. Hay un concepto que es la fase 1 que ya se logró negociar, que lo único que se comprometieron los dos países a hacer es a no incrementarse los aranceles, pero no por ello ha terminado esta guerra. Y muchas otras que tal vez no estemos tan atentos a ellas, porque en México no nos impacta tanto a nuestro sector industrial, pero hay una guerra comercial muy fuerte entre Estados Unidos y Europa, otra muy fuerte entre Estados Unidos y básicamente todo Sudamérica, y otra entre Estados Unidos y Australia. Y a su vez, entre ellos, Japón con Corea del Sur, en fin, es un momento bastante crucial de cómo las empresas van a reconfigurar su producción para exportar de manera más competitiva. La más importante de estas guerras comerciales por el tamaño de las dos economías, pues es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Comenzó en el 2018, no sé si se acuerdan, pero hubo algunos anuncios de que le iban a poner algunos aranceles, es decir, unos impuestos a la importación de lavadoras y algunos cuantos electrodomésticos. Estados Unidos puso un arancel a productos chinos del 8%, iba a ser 8% más caro comprar un producto chino para los americanos. Los chinos decidieron ir casi 1 a 1, no al 8%, pero al 3%, y poco a poquito durante 2018 y 2019 lo que vimos fueron los aranceles incrementarse, y no parecía que iba a tener un techo esto. En el peor momento, casi 22% de impuesto es el que le ponía China a productos americanos y 21%, casi lo mismo, de productos de China hacia Estados Unidos. Lo que se acordó a principios de este año es que va a haber una tregua donde los aranceles se van a quedar a los niveles actuales, los de enero, ahí los pueden ver en las gráficas, casi 21 y 20% respectivamente, pero estos impuestos van a seguir y las empresas americanas, las empresas chinas y todos aquellos países que producimos con uno o con otro, sí se está viendo en este momento una desaceleración industrial sumamente importante y mientras no se llegue a un acuerdo, vamos a seguir viendo el entorno macroeconómico global deteriorándose. Y de hecho vean por ejemplo estas dos gráficas. De su lado izquierdo ustedes pueden ver la producción industrial de algunas de las economías industriales más grandes del mundo. Desde principios del 2018 se comenzó a ver una desaceleración industrial en Estados Unidos, en Europa, en México y en Japón, y gran parte de estos países, de hecho, estuvimos todo el 2019 en una recesión industrial. Estados Unidos, que venía de un punto de partida bastante mejor, sobre todo por los incentivos fiscales que había dado Trump, en este momento, en este arranque de 2020, también Estados Unidos está en una recesión industrial. No es tan impactante como en otras épocas, porque para los países avanzados, gran parte de su economía depende del sector servicios. El sector industrial no es tan grande, representa como 1/3 en promedio para estos países, pero básicamente el mundo entero otra vez está en una recesión industrial. Los chinos no tanto, como ustedes pueden ver en esta gráfica del lado izquierdo. La producción industrial en China está creciendo todavía casi el 6%, pero sobre todo por la demanda interna. Es una demanda que ha sido pues muy dinámica en los últimos años. Hay un montón de empresas chinas que están volviéndose más sofisticadas, están creando empleos mejor remunerados y no se ha visto todavía. Para mala suerte de los chinos, pues las contingencias epidemiológicas que estamos viendo en este momento pues van a tener algún impacto, pero es de los que todavía aguantan un poquito más. Dentro del sector industrial, vean del lado derecho cómo han crecido las exportaciones, o mejor dicho, cómo no han crecido las exportaciones. Después de que a finales del 2017 el comercio internacional tocó uno de los mejores momentos, posiblemente el mejor momento histórico, todos los sectores exportadores del mundo han estado recortándose, cada vez están exportando menos y en este momento prácticamente todo el mundo, incluyendo China, su sector exportador está en una recesión. Son noticias macroeconómicas que son bastante preocupantes. Ahora, ¿por qué si el entorno económico parece estar tan deteriorado, lo que hemos estado viendo en los mercados financieros es prácticamente lo opuesto? Las bolsas están tocando máximos históricos casi todos los días, y no solamente en Estados Unidos, sino en casi todo el mundo. Porque cuando la Reserva Federal en Estados Unidos, que se ha vuelto posiblemente la válvula de escape más importante a nivel global desde hace 20 años, la Reserva Federal, cuando se dio cuenta de que se iba a deteriorar el entorno macroeconómico, comenzó a hacer esto. Vean cómo le dio, no solamente le pisó el freno, sino que incluso metió reversa. La tasa de referencia, esta tasa a la cual los bancos
de corto plazo comienzan a prestar y a recibir depósitos, pensábamos en el 2018 que había posibilidades, conforme la economía se recuperara, de que podían llegar a niveles por ahí del 3,5%. Pero a finales del 2019 la Reserva Federal comienza a ver estas gráficas de producción industrial y de exportaciones y dice: no me está gustando lo que veo, mejor comienzo a recortar tasas en Estados Unidos, y al recortar estas tasas espero que la economía se recupere, porque con tasas más bajas la gente ahorra menos y pide prestado más. Ya iban las tasas de regreso. Justo ayer hubo reunión de política monetaria en Estados Unidos, este banco de la Reserva Federal tomó decisión, y aunque no movió la tasa, lo que sí se vio es que está mandando la señal al mercado de que están muy preocupados del crecimiento y que existen posibilidades de que la tasa pueda recortarse incluso un poco más. Y los activos que tiene la Reserva Federal, que ustedes lo pueden leer del lado derecho, que comenzó a reducirse esta liquidez, es decir, dejó de imprimir dinero la Reserva Federal y con ello comprar bonos corporativos de bancos de inversión, conforme se aparecía ¿sí? Un retroceso en la liquidez. Lo mismo que con la tasa, cuando se dieron cuenta que había problemas de crecimiento, pues decidieron volver a imprimir dinero, volver a buscar dónde había bonos corporativos que comprar, y otra vez estamos con un nivel de liquidez parecido al que vimos en el 2014. Hay mucha liquidez en el mercado, los inversionistas globales tienen mucho efectivo que no saben qué hacer con él, y cuando encuentran oportunidades de rendimiento, por ejemplo en bolsas americanas o en bolsas globales, lo están utilizando, y por eso es que estamos viendo esta desconexión tan importante entre el entorno macroeconómico y el entorno bursátil. Esta gráfica del lado izquierdo yo creo que es una de las gráficas que más me gusta, porque una buena manera de saber hacia dónde va una empresa es preguntarle a sus gerentes de compras y gerentes de compras de empresas, sobre todo el sector manufacturero, qué están pensando. ¿Están viendo que las condiciones mejoran o que no mejoran? En la gráfica del lado izquierdo ustedes pueden ver hay una cosa que se llama el PMI. Este PMI es el índice de compras del sector manufacturero y ya ha estado cayendo. Desde mediados del 2019 está abajo de 50. Eso quiere decir que los gerentes de compras piensan que el futuro pinta peor que el presente. No están comprando insumos, seguramente están esperando que van a producir menos. Y a pesar de eso, vean cómo la bolsa americana, que es la línea azul, no solamente no ha caído, sino que se rompió completamente esta correlación. Subió a tal velocidad que de hecho el año pasado dio más de 20% de rendimiento la bolsa americana. ¿Quién tiene la razón? ¿Los inversionistas que compran estas acciones americanas o los gerentes de compras que están pensando que en el futuro no van a producir tanto? Seguramente es un poquito de los dos. Lo que están esperando los hacedores de políticas públicas en Estados Unidos es que aprovechen las empresas americanas este entorno de liquidez donde no han visto castigados el precio de sus activos y que con ello puedan reacomodar sus cadenas de producción, preparándose para un entorno con unas guerras comerciales que van a tener efectos globales. ¿Dónde están los riesgos? Pues cuando yo veo esa gráfica me parece que el riesgo es que tal vez se ajuste hacia abajo, no hacia arriba la bolsa americana, ¿no? O sea, parece que este rendimiento del 20% fue un rendimiento que en este momento no parece congruente con la expectativa de crecimiento macroeconómico de estas empresas manufactureras. En fin, hay que estar muy, muy atentos a la evolución de las guerras comerciales y el impacto en la bolsa americana. Ahora, podemos pensar que se va a deteriorar más o ya no tanto. Yo creo que una de las mejores maneras de verlo es si la queja del presidente Trump era que el déficit comercial era muy alto, pues tal vez vale la pena comenzar a ver si los déficits se han estado reduciendo o no. El déficit que tiene Estados Unidos con China, ustedes pueden ver ahí que en el 2016 eran 347,000 millones de dólares, para 2019 el dato más reciente está en 350,000, es decir, ya no se ha deteriorado el déficit comercial que tiene China con Estados Unidos. Los europeos se han más o menos mantenido constante, de 165 a 178. Si uno lo ajusta por inflación, en realidad no se ha deteriorado el déficit comercial. Entonces, sí parece que al menos con estos dos países, las guerras comerciales podríamos ya comenzar a pensar en un fin y poco a poco incluso comenzar a pensar en un retroceso. El caso mexicano y el caso canadiense son distintos, porque conforme Estados Unidos comience a sustituir importaciones chinas y europeas y decidan producir cosas de manera local,
a las empresas americanas no les va a quedar de otra que apoyarse en sus socios comerciales, que apoyarse en empresas mexicanas o apoyarse en empresas canadienses. Entonces es normal que conforme Estados Unidos se recupere, demande más productos mexicanos y canadienses y pues ni modo, el déficit comercial va a aumentar, pero me parece que tanto Trump como sus asesores ya se dieron cuenta que este es un hecho con el que hay que vivir si lo que se quiere es reducir el déficit que se tiene con China. En el caso particular del TEMEC, esta visión que yo les comparto, pues es la visión que comparte el gobierno de Estados Unidos y en realidad el proceso de ratificación ha sido ya bastante sencillo desde mediados de diciembre. Aquí en México el Senado ratificó el TEMEC el 11 de diciembre y con eso ya estamos listos para que entre en vigor en cualquier momento. En el caso de los americanos, también están prácticamente listos. Se ratificó en la Cámara Baja el 19 de diciembre y se ratificó también, no me acuerdo, el 6 de enero, si mal no recuerdo, en la Cámara Alta. En el caso de Canadá, todavía no empieza el proceso de ratificación, pero es porque estaban fuera los legisladores. Ya comenzó el 27 de enero esta sesión ordinaria en la Cámara Baja. En realidad es un proceso que no hay que esperar muchos topes. Una vez que la Cámara Baja lo apruebe, se le turna a la Cámara Alta. Es un proceso que pensamos va a tomar de aquí hasta finales de marzo posiblemente. Y una vez que el tercero de estos países, es decir, Canadá, apruebe este Tratado de Libre Comercio, con eso ya podemos pensar que el nuevo TEMEC va a entrar en vigor tan solo 3 meses después. Es decir, por ahí de finales de junio es una fecha adecuada para pensar en un nuevo entorno de libre comercio entre México y Estados Unidos. Esa es la primera de las guerras. Hay otra guerra que es muy importante, y esta sí es una guerra en el sentido bélico. Cuando Trump llega al gobierno en Estados Unidos, comienza a quejarse de que el gasto militar de Estados Unidos en el Medio Oriente era extraordinariamente elevado. Quería apoyarse en otros países avanzados, sobre todo en Alemania, para que pusieran más recursos y con ello se pudiera estabilizar el Medio Oriente. Es una zona que es sumamente complicada, no solamente porque, bueno, para Estados Unidos es muy complicada, porque hay 2 países que están completamente en un conflicto en contra de ellos, que son Siria e Irán, además de que en Irak, después de tantos años, sigue estando un entorno bélico muy complicado. Hay muchos otros países que, aunque en teoría son países aliados a Estados Unidos, pues son países bastante volátiles internamente, como Turquía o Egipto o Israel mismo. Es decir, es un ambiente que puede estarse complicando hacia adelante. Hay muchos países que tienen muchos intereses en continuar en este entorno de riesgos geopolíticos altos. El más importante de ellos es el primero que está ahí arriba del lado izquierdo, que es Bashar el-Assad de Siria. Él es el presidente de Siria y es un presidente que lo que quiere es evitar un golpe de Estado que es muy latente en su país. Su estrategia pues ha sido no solamente el peor genocidio de los últimos 30, 40 años, sino que además ha financiado milicias locales para que estas milicias destruyan cualquier intento de un golpe de Estado. Pero los sirios no están solos, hay países bastante grandes que también tienen intereses en que estas milicias sigan existiendo, porque en la medida en la cual esté inestable el Medio Oriente, ellos pueden continuar con su agenda política. Putin, por ejemplo, que apoya a las milicias porque con el pretexto de tener a un presidente sirio en el poder, incluso han tenido la posibilidad de implementar o de construir bases militares en este país sirio. Los iraníes, pues lo mismo, quieren crear un ambiente geopolítico muy complicado en los países árabes para que los persas de Irán puedan tener pues más poder de decisión en otros países árabes más pequeños. Y del otro lado, pues ustedes pueden ver a los países que no quieren tener a Assad ahí. Arabia Saudita, que no solamente es un país sumamente importante políticamente hablando, sino que además necesita en este momento un cambio generacional, emitir a través de Saudi Aramco certificados para que puedan captar recursos en este país y con ello preparar a su generación en un futuro seguramente de menor producción y demanda de petróleo. Israel y Estados Unidos, pues ustedes saben cuáles son los intereses que hay ahí. Y Turquía, que es un país que no se decide si quiere ser europeo o asiático, no se decide si quiere ser un país cristiano o musulmán, además de estos conflictos internos que llevan muchas décadas teniéndolo, es un país que tiene a un grupo muy importante de kurdos que se quieren independizar, es el grupo étnico más grande del mundo que no tiene un país propio
y para mala suerte de los kurdos, no todo lo que sería Kurdistán está dentro de Turquía, sino también una parte de Kurdistán tendría que estar en Siria. Entonces son 7 economías bien grandotas, bien financiadas, militarmente muy activas, y con todos los riesgos geopolíticos han estado aumentando de una manera muy importante en estos años. Estados Unidos, que se queja que tiene gastos importantes, pues tiene en realidad una presencia que sí es también sumamente elevada en el Medio Oriente. Si uno, esta gráfica, por ejemplo, de aquí, es un pronóstico, un estimado que publicó el Washington Post de cuántas tropas nada más americanas hay en cada uno de estos países. Si ustedes suman estos números, da algo así como 65,000 tropas. 14,000 en Afganistán, 13,000 en Kuwait, otros 13,000 en Qatar, en fin, una presencia militar sumamente importante. Y algunas milicias o algunos grupos paramilitares completitos también han estado incrementando el número de tropas, Hezbollah y las fuerzas de movilización popular en Siria. De hecho, esta fuerza de movilización popular fue la fuerza que atacó la embajada estadounidense a finales del año pasado, provocando la muerte de varios americanos y poniendo esta crisis otra vez de regreso en el mapa. 31 de diciembre del año pasado, ese fue el día que fue este ataque que les estoy comentando. Estados Unidos, la represalia que ellos deciden tener es el 2 de enero asesinar en Irak al comandante iraní porque estaba apoyando a las milicias sirias. Entonces otra vez comienzan estos conflictos. La respuesta que tiene Irán en ese momento es 5 días después atacar las bases militares en Estados Unidos. Muchísimo problema en los mercados financieros en ese momento, hasta que Trump otra vez sale y dice que hay un mensaje de conciliación y que por lo pronto no va a escalarse los problemas. ¿Es importante o no para el mercado de petróleo en particular este entorno? Y lo digo en el petróleo no necesariamente porque tenga un rol preponderante en sus portafolios, sino por el impacto que tiene en México en las finanzas públicas y por ello en el tipo de cambio. Sí es muy importante. Gran parte de los países productores de petróleo grande están localizados ahí. Si uno suma, por ejemplo, los que están en el Medio Oriente de esta tabla, es como 35% de la producción total, que es mucho, pero es bastante menos a lo que hubiéramos esperado en los 50s o en los 60s, porque Estados Unidos es ahora el productor de petróleo más importante del mundo. Casi 20%, 1 de cada 5 barriles se produce en Estados Unidos, y además Estados Unidos es el productor más grande de shale gas, el competidor más importante al petróleo. Entonces ha tenido un impacto bastante menor el petróleo en este ambiente de lo que hubiéramos esperado en otras épocas. Y esto es muy importante porque este año, si ustedes están buscando oportunidades para comprar activos baratos o vender activos caros, este tipo de volatilidad geopolítica lo que ha hecho es abrir ventanas de 2 o 3 o 4 días donde ustedes pueden reoptimizar sus portafolios de una manera adecuada. Vean, por ejemplo, estas 3 gráficas. El día que se anunció la paz de Trump, los rebotes tan importantes que hubo en los diferentes mercados. El Standard & Poor's tan solo en un día cayó 2%, pero una vez que se hace el anuncio de paz, completamente se regresa a la bolsa americana como si nunca hubiera pasado absolutamente nada en el Medio Oriente. El oro y el petróleo en direcciones opuestas, pero uno se cae 2,5%, que es el petróleo, el oro sube 2,5% y se hace el anuncio de paz y otra vez como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Y el peso mexicano, que es la moneda más líquida dentro de las economías emergentes, con todo y eso el peso tuvo un movimiento más pequeño que en otras ocasiones, tantito más de 1%, pero incluso el peso mexicano rápidamente regresó todas las pérdidas que se habían ocasionado en este ambiente. Entonces son muy distintos estas dos guerras, porque la guerra comercial, como les enseñamos en las gráficas, son guerras que tienen un impacto de muy largo plazo en los mercados financieros. Los riesgos geopolíticos tienen impacto de muy corto plazo en los mercados financieros. Los dos hay que estarlos monitoreando, pero van a tener efectos muy distintos en sus portafolios. El tercer conflicto que el presidente Trump ha tenido en este momento, pues es una guerra contra el cambio climático. Como les decía, recuerden que el Acuerdo de París fue lo primero que hizo Trump en su primer día de trabajo. Decide salirse y muy rápidamente, el 17 de junio, se anuncia ya formalmente el acuerdo, o sea, ya había comenzado el proceso legislativo, se ratifica la salida el 4 de noviembre y ese mismo día la legislación de Estados Unidos le apaga el switch completamente al Acuerdo de París, y con eso las empresas americanas ya no estaban obligadas a cumplir con ningún protocolo o estándar de emisiones de dióxido de carbono hacia adelante. ¿Cuál es la queja de Trump? Pues la gráfica del lado izquierdo. Estados Unidos y Europa,
que son pues, las dos economías desarrolladas más grandes del mundo, en realidad sí han hecho un esfuerzo muy importante en las últimas décadas para reducir sus niveles de emisiones. Otros países más pequeños como Japón, pues también son más pequeñas sus emisiones, pero a pesar de que son más pequeñas, han hecho de todos un esfuerzo por reducirlas. ¿Cuáles son los dos países que no lo han hecho? Pues el país que más rápidamente se está industrializando, que es China, que ustedes pueden ver en esa gráfica. 10,000 toneladas de dióxido de carbono que se emiten cada año, nada más de ese país. Es básicamente el mismo monto que hace 50 años emitía todo el mundo junto. Y no parece tener en este momento un rebote hacia abajo, no parece ser un país que está haciendo un esfuerzo muy importante para transformar su actividad industrial en una que requiera de energías renovables. Y aunque no se ve muy bien en la gráfica, porque todavía está partiendo de niveles más bajos de desarrollo, la tasa de velocidad de contaminación que está generando India es incluso más rápida que la que está generando China. Y del lado derecho, pues ustedes pueden ver una realidad de la vida. Son solamente ahí 3 países, China, Estados Unidos y México. En diferentes momentos en el tiempo, la emisión de dióxido de carbono de cada uno de estos países, con cuánto creció la economía en el mismo año. La correlación es altísima, es un hecho de la vida. Si un país quiere producir más, pues va a contaminar más, así es, ¿no? O sea, no tenemos una manera distinta de hacerlo en este momento y siempre tiene que haber un sacrificio de los diferentes gobiernos entre estamos dispuestos a sacrificar un poco de bienestar económico a cambio de aumentar un bienestar social y en qué manera hacerlo para que el mundo esté listo para el futuro. Pero no solamente es un tema ético, es genuinamente un tema de políticas públicas. Algo que nosotros o todos nosotros vivimos cada año es, puede ser que no haya un huracán, puede ser que no haya un huracán, pero el día que sí hay un huracán, cada vez que llega parece que es más costoso, más difícil de predecir y los gobiernos o ahorran mucho dinero para prepararse para ese ambiente o simplemente se tienen que enfrentar a los desastres naturales cuando lleguen en la magnitud en la que lleguen. Y vean esta gráfica, las emisiones de dióxido de carbono cada uno de los años, que es la línea negra, cómo se ve comparado con el costo de enfrentar estos daños. No solamente están aumentando, como les digo, sino además cada vez oscilan más, cada vez es más difícil pronosticarlo y cada vez es más difícil saber para un gobierno cuánto hay que ahorrar para enfrentarse a este ambiente. Esta gráfica la publicó The Economist el año pasado, una gráfica bastante preocupante. Lo que se ve ahí es el cambio en grados entre 2018 y el promedio básicamente del siglo XX. El promedio de temperatura entre 1951 y 1980, cómo se compara con el 2018. Y no solamente todo el mundo se está calentando, como todos sabemos, sino que además donde menos debería calentarse es donde más rápidamente se está viendo este efecto. El Polo Norte casi 3 grados más en este momento que el resto del planeta, lo que sí se van a enfrentar en los siguientes años todos los países costeros, incluyendo desde luego México, es que los niveles del océano van a comenzar a incrementarse y que los gastos también que el gobierno va a tener que asumir van a ser mucho más altos en las siguientes décadas. Hay algunas buenas noticias y yo creo que tal vez esto es el tipo de cosas que en sus portafolios podrían comenzar a incorporar. Esta gráfica muestra a nivel global, las barras grises, cuánto se gasta en todo el mundo en la exploración de petróleo y gas. Y también pueden ver en las líneas verdes cuánto se gasta en todo el mundo en energía renovable y en otras redes de energía, es energía limpia. En el 2015 pasó algo muy interesante. Casi por primera vez estuvieron empatadas las inversiones que hacían las empresas entre energías tradicionales y energías renovables. En el 2016 fue el primer año en la historia en el cual la inversión en energías renovables le ganó a la energía tradicional. Y llevamos 2016, 2017, 2018 y todavía no están los datos finales del 2019, pero casi seguro nos va a dar así. Van a ser 4 años consecutivos, los primeros 4 años y los primeros espero de muchos años que van a estar, donde vamos a estar viendo al mundo gastando más en energías renovables que en otro tipo de energías tradicionales. Estas 3 guerras son importantísimas que las estemos monitoreando porque además este año otra vez se van a cumplir 4 años de la elección de Trump, entonces otra vez va a haber elecciones en este país. Este es el calendario de cómo pinta para el año. El 3 de marzo es el supermartes. Es un día en el cual en muchos estados americanos los demócratas van a escoger a su candidato favorito. No es el oficial, solamente declaran cuál es su favorito.
Y en la convención demócrata del 13 de julio, ahí es donde se va a escoger a quién va a competir en contra de Trump. En el caso de los republicanos, el partido de Trump, es hasta el 24 de agosto su convención, pero pues parece bastante obvio que va a ser Trump el candidato. Las encuestas dicen, que las encuestas de Estados Unidos después de lo que pasó en 2016, no sé si hay que hacerles mucho caso, pero las encuestas dicen en este momento que si uno pusiera al favorito de los demócratas, que es Joe Biden, contra Trump, la preferencia electoral es que Biden le ganaría a Trump. No creo que sea cierto eso, me parece que Trump va a ganar fácilmente porque en Estados Unidos, mientras mejor esté la economía, más probable es que votes por el candidato del partido en el poder. Pero si esto fuera cierto, quiere decir que Trump va a tener que ser más agresivo en sus mensajes para lograr convencer a estos votantes que están en el umbral entre uno u otro para que se vayan a favor del Partido Demócrata. Los debates presidenciales van a ser durante septiembre y octubre de este año y finalmente el 3 de noviembre otra vez será el día de la elección de Estados Unidos. Será, en mi opinión, la fuente más importante de volatilidad, para bien o para mal, en los mercados financieros. Ahora, pinta, por lo tanto, México como un país que lo que suceda en el entorno macroeconómico y en el entorno de mercados financieros, estamos sujetos en realidad a factores externos. ¿Qué tan bien blindado está Banco de México y la Secretaría de Hacienda para enfrentar este 2020? Bastante bien. Hace 2 o 3 años yo no hubiera imaginado que llegaríamos a este 2020 con este nivel de políticas macroprudenciales también implementadas. La gráfica de abajo es, desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, cuánto se ingresa más de lo que se gasta. Esto se le llama el superávit primario. Ustedes pueden ver ahí que en el 2016, menos 0.1% del PIB, ese fue el superávit primario, es decir, no se endeudó más el gobierno. Pero durante 2017, 2018, y ya nada más nos falta un dato que sale hoy de finanzas públicas del mes de diciembre, pero hoy ya conoceremos el dato final de finanzas públicas y con ello vamos a tener 3 años consecutivos de superávit primario. El endeudamiento de nuestro país, de hecho, ha estado disminuyendo. Y el paquete económico le promete al Congreso, el Ejecutivo, que durante 2020 vamos a tener un superávit primario de 0.7%. Con ello, 4 años consecutivos de superávit primario, lo que implica un nivel de endeudamiento menor. Lo que se ve arriba es de los ingresos del gobierno federal, qué porcentaje de los ingresos se le destina a pagar la deuda. Porque si los inversionistas globales estuvieran más nerviosos de México, le tendría que destinar el gobierno mayor monto de sus ingresos a pagar esta deuda. En 2018 cerramos en 12%, 12 de cada 100 pesos que le ingresan a la Tesorería de Hacienda se destinan al servicio de la deuda. Todo sugiere que este año vamos a cerrar en 13,5% y lo mismo, en el paquete económico del 2020 está implícito que vamos a cerrar el próximo año en 13.3%. El umbral crítico que no queremos rebasar es 15%. 15% que la última vez que lo vimos fue en el año 2000 y desde entonces no hemos superado eso. Entonces, las finanzas públicas no están en el mejor momento, pero están bastante bien blindadas para el entorno que vamos a estar enfrentando. Ahora, desde el punto de vista de Banco de México, ¿cómo se ve su política macroprudencial? Una de las mejores maneras de ver cómo percibe Banco de México el entorno de riesgo es fijarse en la tasa real. La tasa real es la diferencia entre la inflación, que en México está en 3% básicamente, 3.2% la última inflación quincenal, y la tasa de referencia, que es la que el Banco de México puede mover. Esa diferencia entre el 7.25 de la tasa de referencia y el 3.2 de inflación, esos 400 puntos base, 4 puntos porcentuales, es la tasa real. Es la tasa que realmente un inversionista recibe ya neto de inflación si pone su dinero aquí en México. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica que la diferencia se ha estado ampliando. Mientras más nervioso está Banco de México de la posibilidad de que el tipo de cambio tenga consecuencias de volatilidad, más probable es que decida mantener un nivel de tasa real elevado. Y de hecho, pues se ha estado implementando, y ahorita les enseño la siguiente gráfica cómo se ha visto en el tiempo. Pues una vez, ahí se ve la evolución de la tasa real en México, que desde 2018 se ha estado incrementando. En este momento está en 4.1%. Para ponerlo en contexto, ahorita de los países del G20, México tiene la segunda tasa real más elevada. La desventaja de esto es que con tasas altas,
el crecimiento económico puede sufrir un poco. La buena noticia es que es tan interesante el premio que los inversionistas globales no tienen ninguna necesidad de sacar su dinero de México, se le está pagando un rendimiento bastante atractivo. El único país del mundo que tiene una tasa real más alta que nosotros, bueno, del mundo, de los países del G20, el único que tiene una tasa más alta es Egipto. Pero otros países comparables, como los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Sudáfrica, tienen tasas más bajas que las nuestras. Y algunos países desarrollados, como los que están ahí abajo, pues ustedes pueden ver a Estados Unidos, a Japón y Europa, incluso con tasas negativas. El efecto que esto ha tenido en el tipo de cambio es muy importante. Vean, por ejemplo, del lado izquierdo, hemos tenido mucha volatilidad en los últimos años en el peso, ¿no? Llegamos a ver el peso casi a 22, pero conforme la volatilidad comenzó a percibirse en nuestro país, lo que vimos fue que el Banco Central incrementó las tasas con toda la inflación disminuyendo y cada vez la volatilidad ha sido menor y menor y menor y menor. Y ahí en la puntita ustedes pueden ver que de hecho el peso se ha estado apreciando en las últimas semanas y se ha estado apreciando con todo y el ambiente global en el cual hemos visto, por ejemplo, ese día que está ahí 27 de enero graficado, que es el último de la gráfica, el Standard & Poor's cayendo el 1,5%, el Dow Jones 1,5%, el Nasdaq 2%, y con todo y eso el peso apreciándose, no depreciándose. Ese nivel de tasa ha sido bastante bueno. También pueden ver ahí ustedes una gráfica donde parte desde nivel 100. ¿Qué le pasó al peso en otros momentos donde hemos visto riesgos epidemiológicos como el de este momento? Cuando fue el SARS en noviembre del 2002, cuando fue el H1N1 en marzo del 2009, que el peso mexicano en unos cuantos días, 2 o 3 días, podía caerse 2 o 3% y que en cambio en esta ocasión no se ha visto un efecto importante en el peso mexicano. Entonces está bastante bien blindada la economía en este marco macroprudencial. ¿Dónde no está bien blindada la economía? Pues en que nos faltan todavía la implementación de políticas públicas que detonen el crecimiento. Hace un año, en enero del 2019, yo vine a contarles que esperábamos que la economía creciera al 2,1% y que era básicamente el mismo pronóstico que tenía todo el consenso del mercado. Es lo que está aquí graficado es el consenso de una de las encuestas más conocidas donde participan los 20 grupos financieros más importantes. Hubo anuncios malos en enero, entonces para febrero revisamos el pronóstico a 1,8, el gremio de economistas, para marzo 1,7, para abril, mayo, junio y siguió cayendo. Entonces, ¿qué es lo que se vio aquí? Pues que vimos una caída en los pronósticos de crecimiento y el último dato, hoy en la mañana de hecho salió el dato preliminar del PIB para todo 2019 y el INEGI estima con el 80% de los datos del año que la economía va a caer menos 0,1%. O sea, fue un año de recesión. Y es el 80% de los datos. Diciembre fue un mes además malo, entonces probablemente se revise todavía un poquito más hacia abajo este 2019. La buena noticia es que la firma del TEMEC y una ejecución más eficiente del gasto del gobierno federal seguramente lo que va a hacer es permitirnos ver un entorno de crecimiento débil, pero mejor el próximo año. Entonces, con eso les estamos presentando nuestros pronósticos para 2020 y 2021, donde esperamos que la economía crezca en el 2020 1,1%. Esperamos que la tasa de referencia del Banco Central pueda recortarse alrededor de unos 75 puntos base este año. Posiblemente sean otros 25 más para cerrar el año en 6,25. Esperamos que la inflación se mantenga controlada, no a los niveles tan bajos que vimos el año pasado, pero sí me parece que una inflación por ahí del 3,5% sería adecuado. El tipo de cambio congruente con un escenario de crecimiento del 1,1%, de tasa de referencia del 6,5% y de inflación del 3,5%, es un tipo de cambio que debería cerrar el año en 19 pesos con 60 centavos. Pero mientras más baja esté la tasa, menor va a ser la tasa real que reciban los inversionistas extranjeros y más volatilidad podríamos estar observando en el tipo de cambio. La bolsa mexicana pensamos desde el punto de vista macroeconómico que debería cerrar el año en 47,500 puntos, un poco más si uno lo ve desde el punto de vista fundamental, lo que deberían valer las empresas si el mercado reconoce su valor, casi pegado a los 49,000 puntos. En Estados Unidos no estamos viendo en este momento una recesión. Pensamos que Estados Unidos va a crecer el 1,9% este año. También el día de hoy se dio a conocer el PIB de Estados Unidos y se dio en el pronóstico que les tenemos ahí puesto, 1,9%. Y si Trump
comienza a ver las posibilidades de perder, es más probable que anuncien nuevos estímulos fiscales, incluyendo otra vez la posibilidad de un plan nacional de infraestructura en ese país y con ello la economía se recupere un poco más. Si las guerras comerciales llegan a su fin, como estamos pensando, la economía americana todavía le queda 1 o 2 años más de crecimiento, ya no al 2.3, pero por arriba del 1% fácilmente. La tasa de referencia en Estados Unidos, sí pensamos, y además con los anuncios recientes, pensamos que tiene espacio para bajar al menos una vez más la Reserva Federal, incluso tal vez 2 veces para cerrar el año en 1%. La inflación en Estados Unidos no vemos un repunte, por ello cerrando por ahí del 2%. Entonces, pues yo con esto quiero ya terminar la presentación. No sé si va a haber sesión de preguntas y respuestas, no sé, pero bueno, si no, yo con ello pues les agradezco mucho su atención. Buena tarde.